Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Javier Gómez. Hoy vamos a ver el tiempo de futuro. Vamos a estudiar distintos tiempos verbales que expresan futuro y sus diferencias y cuándo utilizamos uno o cuándo utilizar el otro. Vamos a ver también una estructura que es la condicional simple, que también utiliza este tiempo de futuro, y vamos a ver en qué situaciones podemos utilizar este tipo de oración. Sin más, espero que os guste y que os sirva de mucha ayuda. Dentro vídeo. Bien, pues vamos con la explicación. Como os he dicho en la introducción, vamos a hablar sobre el futuro, ¿vale? Este sería un segundo vídeo que trata sobre el futuro y os dejaré en la descripción y en las tarjetitas os dejaré el enlace para que podáis ir a ese primer vídeo que trataba sobre esta misma idea, ¿de acuerdo? Pero aquí vamos a ampliar un poquito ese valor que vimos en el primer vídeo. Y como veis aquí en esta pantalla, vamos a hablar sobre el will, sobre los modales may o might cuando se refieren a futuro. Vamos a hablar también sobre la condicional, ¿de acuerdo? Y veremos un único tipo por ahora. Ya en un segundo vídeo ampliaremos lo de la condicional y veremos el segundo y el tercer tipo, pero en esta ocasión vamos a hablar solo sobre el primer tipo de condicional. Y por último veremos el futuro continuo. Pues bien, vamos con la explicación. Bien, en un primer punto vamos a ver qué usos y qué diferencias hay entre estos tres verbos que os estoy poniendo: el will, el may y el might. Estas tres partículas, aparte de otros usos que puedan tener, las vamos a utilizar para expresar, para hablar sobre el tiempo de futuro, ¿de acuerdo? Y la diferencia entre ellas se basa en algo muy sencillo, simplemente en si estamos más o menos seguros de que esa acción futura vaya a ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces, la partícula will la utilizamos cuando estamos seguros de que algo va a ocurrir, de que la acción sobre la que estamos hablando va a ocurrir, mientras que el may y el might se utiliza cuando hablamos de una posibilidad en el futuro, es decir, que ahora ya no vamos a estar tan seguros de que esa acción va a ocurrir. Esa es la diferencia principal entre el will por un lado y el may o might por el otro, ¿de acuerdo? Vamos a verlos con ejemplos. I will send you an email later. I will send you an email later. Te enviaré un email más tarde. Indica una acción de la cual estamos seguros de que va a ocurrir, ¿vale? Te voy a enviar ese email, pero te lo voy a enviar más tarde. Sin embargo, si utilizamos el may o el might, when he comes back, he may want to see you. When he comes back, he may want to see you. Es decir, cuando él vuelva, puede que quiera verte, ¿de acuerdo? Luego ya no estamos hablando de que él te va a ver seguro, sino que cabe la posibilidad de que él quiera verte. Luego ya estamos ante una posibilidad que es algo menos segura, que cuando estábamos diciendo I will send you an email later. Si utilizamos el might, por ejemplo, I might go to London next year. Podría ir a Londres el próximo año, ¿vale? La diferencia entre esta y esta es que el might se utiliza cuando la acción es ya casi muy poco segura. Hay una posibilidad, pero es mucho menor que si utilizamos el may. Luego son tres acciones: una, estoy seguro; la otra, podría ocurrir; y ya la última es algo que es muy poco probable, pero bueno, cabe la posibilidad de que ocurra.
Esa es la diferencia que hay entre esos tres verbos. Repito, will, acción segura, estamos seguros de que va a ocurrir. May y might, una posibilidad en el futuro. May, algo más segura que el might. ¿De acuerdo? Bien, como veis, en la estructura de esos tres tiempos, el verbo que va detrás de ellos siempre va a venir en infinitivo. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, tanto will como may y might llevan el verbo detrás en infinitivo. Y además infinitivo sin la partícula to. ¿De acuerdo? Will send, may want o might go. Verbo en infinitivo sin la partícula to. También tenemos que decir que estas tres partículas son verbos auxiliares. Recordad que un verbo auxiliar, entre las características que tiene, es que no necesita ningún otro verbo para formar la negativa o la interrogativa. ¿De acuerdo? Vamos a poner más ejemplos. Recordad que hemos dicho que el will es algo que estoy seguro de que va a ocurrir o de que no va a ocurrir, como en este caso en la negativa. Fijaos cómo el will forma la negativa añadiendo simplemente la partícula not detrás. ¿Vale? You will not come to my house because you are always very busy. Dice, tú no vendrás a mi casa porque siempre estás muy ocupado. ¿De acuerdo? Luego estoy seguro de que esto no va a ocurrir porque estás siempre tan ocupado que nunca tienes tiempo para venir. Luego, volvemos a decir, el will es una partícula que me indica que estoy seguro de que algo va a ocurrir en el futuro. ¿Vale? Y en este caso, en negativo. Vamos a poner otra. He may not pass his English exam. He may not pass his English exam. Él puede que no apruebe su examen de inglés. ¿Vale? Fijaos la diferencia. Tú no vas a venir a mi casa, tú no vendrás a mi casa porque estás ocupado, pero en esta digo que él puede que apruebe o puede que no apruebe su examen de inglés. ¿De acuerdo? Luego indicamos esa posibilidad que es un poco menos segura. Que hemos dicho antes que es un verbo auxiliar, también lleva la partícula not justo detrás de él. Y otro ejemplo más. I might not watch TV tonight because I'm very tired. I might not watch TV tonight because I'm very tired. Podría ser que no viera la televisión esta noche porque estoy muy cansado. Entonces, fijaos cómo el might lo que me está indicando es ya algo que es muy poco probable que ocurra. ¿De acuerdo? Y en este caso también va seguido por la partícula not, ya que los tres, como hemos dicho antes, son auxiliares. ¿Vale? Bien. Luego, volviendo atrás, la principal diferencia que hay entre esas tres partículas, entre esos tres verbos, es que el will es una acción segura, algo que yo sé que va a ocurrir, may y might, una posibilidad en el futuro, algo que podría ocurrir o no podría ocurrir. Y sabiendo que la diferencia entre may y might es que el might es algo ya muy poco probable. Bien, hemos hecho oraciones que son afirmativas, ¿de acuerdo? Y aquí hemos hecho oraciones que son negativas. ¿Qué pasa si quiero hacer una pregunta? Bueno, pues cuando vamos a hacer una pregunta sobre algo que podría ocurrir en el futuro, vamos a utilizar casi siempre la partícula will, ya que el may o el might no se utilizan tanto para indicar esta posibilidad, ¿vale? El may se puede utilizar en algunos casos, pero el might ya es una estructura que indica una situación demasiado formal, ¿vale? Entonces, para no liarnos, ¿qué hacemos? Pues cuando vayamos a hacer una pregunta, utilizamos el will. Por ejemplo, when will you go to the library? ¿Cuándo vas a ir a la biblioteca? ¿Cuándo puede que vayas a la biblioteca? Luego, es una pregunta, por eso utilizamos el will sin ningún auxiliar, con su partícula interrogativa delante, y vamos a usar mejor siempre, como hemos dicho, el will en lugar de may o de might. ¿De acuerdo?
que se pueden utilizar también, pero ya os digo, el might indica una situación que es muy formal y el may se utiliza ya mucho menos para indicar esta posibilidad. ¿De acuerdo? Bien, pues si volvemos al esquema que poníamos al principio, hemos utilizado tres de esas partículas que son will, may o might para indicar una posibilidad en el futuro. Utilizando will estamos más seguros de ella, utilizando may o might estamos menos seguros. Es algo que podría ocurrir, pero ya no estamos tan seguros. Y, como hemos dicho, el might es el más improbable. Bien, cuando hablamos de acciones futuras, que son más o menos probables, tenemos que hablar sobre una estructura que se llama la condicional. ¿Vale? La condicional es un tipo de frase, es una oración subordinada, ¿de acuerdo?, que indica una condición, de ahí viene su nombre, que se tiene que cumplir para que pueda ocurrir otra acción. Por ejemplo, imaginaos, I will go if you invite me. Yo iré si tú me invitas. La oración condicional, que es esta, es algo que se tiene que cumplir para que ocurra la otra acción. Es decir, yo voy a ir siempre que tú me invites. Luego esto se tiene que cumplir, esta acción se tiene que cumplir para que yo vaya. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es lo que indica la condicional. Si os fijáis, estamos utilizando la partícula de la que hemos hablado antes, que es el will. Por lo tanto, la condicional también podemos utilizarla para indicar si una acción es más segura o más o menos probable. ¿Vale? Bien. Fijaos que en una oración condicional siempre tiene que haber una partícula con un sujeto, un verbo y unos complementos, y después una oración que es la principal. Estas son las dos partes que tiene que tener siempre una condicional. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, en la que hemos puesto el ejemplo, esta sería la oración principal y esta sería la subordinada, la condicional. Bien, fijaos cómo el nexo, la palabra, la conjunción que une esas dos frases es la partícula if. ¿Qué significa en español? Sí. Yo iré si tú me invitas. Por lo tanto, una oración condicional siempre tiene que ir acompañada por su oración principal. ¿Vale? Bien. Vamos a ver esa estructura más detenidamente. Y vamos a poner un ejemplo. They will not pass their exams if they don't study harder. They will not pass their exams if they don't study harder. Ellos no van a aprobar sus exámenes si no estudian mucho más, si no estudian más, ¿vale? Bien, fijaos en las dos partes de las que hemos hablado al principio. Tenemos la oración condicional, que es esta, que siempre va a venir introducida por una conjunción, por un nexo, y esta sería la oración principal. Que hemos dicho antes, la oración subordinada, la condicional, es algo que tiene que ocurrir para que pueda pasar lo que indica la principal. Es decir, ¿cuál es la condición para que ellos aprueben o no aprueben? Pues que estudien o no estudien más, ¿vale? En este caso lo que estoy diciendo es que no van a aprobar si no estudian. Es decir, la condición para que no aprueben es que no estudien. Eso sería lo que indica la condicional, ¿vale? Bien. Pero si os fijáis, esta frase yo la puedo poner así o la puedo poner de la otra manera. Es decir, dándole la vuelta. If they don't study harder, they will not pass their exams. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho aquí? Pues simplemente le hemos dado la vuelta a la frase y en este caso hemos puesto que la oración condicional, que la oración subordinada esté en primer lugar y que la principal esté en segundo lugar.
¿de acuerdo? Y no va a cambiar el sentido de la frase, tiene el mismo sentido. Yo puedo decir, ellos no aprobarán los exámenes si no estudian, o si no estudian, ellos no aprobarán los exámenes. El sentido, obviamente, es el mismo. Pero fijaos en una cosa. Si la pongo de esta manera, esta es la partícula que me une las dos frases. Pero, sin embargo, si yo la pongo al revés, esa partícula me queda delante. Entonces, para unir esas dos frases siempre tengo que utilizar una coma para separar la subordinada de la principal. Que si yo la pongo con la partícula if en medio, esa partícula es la que me está uniendo las dos frases, pero si la subordinada de la condición la pongo delante, es la coma la que tiene que separar esas dos frases. ¿De acuerdo? Bien. Hemos dicho hasta ahora que el if, que significa el sí condicional, es la partícula que me sirve para introducir esa oración condicional, que en algunos casos va a ser la que una las dos frases y en otro caso simplemente la que esté delante de la condicional. Vale. Pero además de esta partícula, tenemos otra que es unless, ¿de acuerdo? Que se traduce por si no. Vamos a poner un ejemplo. If you go, you will enjoy. Si vas, te divertirás. ¿De acuerdo? Tenemos la subordinada aquí con su partícula y después la oración principal. Y como hemos dicho, esa coma que me separa las dos frases. Bien, pero yo esta frase puedo utilizar para unirlas también la partícula unless. Fijaos que la partícula unless indica lo contrario de lo que indicaba el sí. El if es sí y el unless es si no. ¿Qué implica esto? Que si yo voy a utilizar el unless, tengo que cambiar el verbo de la frase. ¿Cómo quedaría? Pues quedaría de esta manera. Unless you go, you will not enjoy. ¿Qué hemos cambiado aquí? Pues lo que hemos cambiado es que hemos tenido que poner el segundo verbo, el verbo de la principal, lo hemos tenido que poner en su forma negativa. ¿Cómo se traduce esta frase? A menos que vayas, si no vas, no te divertirás. ¿De acuerdo? Entonces, el if puede ir con el verbo en afirmativo y el unless va a ir con el verbo en la forma contraria como venía con el if. Es decir, que si en el if iba en afirmativo, aquí tendría que pasar a negativo. Y si el if fuera negativo, pues el unless iría en afirmativo. Por ejemplo, si no estudias, suspenderás. ¿Vale? Si en vez de sí yo utilizo a menos que, la frase quedaría a menos que estudies, suspenderás. ¿Veis cómo ha cambiado? Vamos a poner el ejemplo. If you don't study, you will fail. Si tú no estudias, suspenderás. Si yo esta frase la quiero poner con unless, sería unless you study, you will fail. A menos que estudies, suspenderás. ¿Vale? Por lo tanto, el unless siempre implica que el verbo tiene que venir en la forma contraria a como venía con el if. Bien. Veíamos que en la condicional tiene que tener dos frases, una que es la subordinada y otra que es la principal. Y una palabra, un nexo que une esas dos oraciones, que hemos dicho que puede ser o if o unless. Bien, volvemos a esta pantalla. Fijaos ahora en los tiempos verbales que se utilizan con estas dos frases. Vemos que la frase de if viene el verbo en presente simple. Y la otra viene con will, con futuro. En el unless igual, el verbo de la frase subordinada viene en presente simple y el otro en futuro. Bueno, pues esa es la estructura del primer tipo de condicional. Siempre tiene que ser así. Es decir, que la frase que venga con if o con unless va a llevar el verbo en presente simple. Mientras que la otra lo va a llevar en futuro, con will. ¿Vale? Ese es el primer tipo de condicional. If o unless con el verbo en presente
y la otra en futuro con la partícula will, que ya hemos explicado al principio de este vídeo. Bien, pero ¿qué pasa? Que nosotros estamos viendo en este tema el futuro de posibilidad, es decir, algo que podría ocurrir en el futuro. ¿Qué pasa entonces? Que este will se puede cambiar por may o por might, ¿de acuerdo? Entonces yo podría decir, if you don't study, you may fail, es decir, si no estudias, puede que suspendas, ¿de acuerdo? Es decir, ya no estoy tan seguro de esa acción. Es el mismo sentido que hemos explicado al principio cuando hemos dicho las diferencias que había entre will, may o might. Will es algo más seguro, may o might es una posibilidad. Pues aquí en la condicional vuelven a indicar lo mismo. Si no estudias, suspenderás, si utilizo will, o si no estudias, puede que suspendas. ¿De acuerdo? Luego, la frase que viene con if o unless siempre va a ir en presente simple, ¿vale? Porque estamos hablando del primer tipo de condicional, mientras que la otra frase, la principal, puede ir o con will o con las partículas may o might para indicar que la acción es más o menos posible. Pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta en la condicional. Siempre, siempre, siempre recordar, vuelvo a repetir aquí, que en la condicional del primer tipo, que es la que estamos viendo por ahora, ya haré un vídeo más adelante donde veamos los otros dos tipos de condicionales que hay. En la condicional del primer tipo van a venir dos frases. Una, que puede ser la oración principal delante, la partícula if o unless, más la oración condicional, ¿de acuerdo? O cambiar el orden y poner primero if o unless, una coma y después la oración principal. Ese es el orden que puede tener una oración condicional, pero siempre, siempre, siempre tenemos muy en cuenta los tiempos verbales que utilizamos aquí, ¿vale? Hemos dicho el if o unless va a venir con el verbo en presente simple, mientras que la otra puede venir con will, que sería un futuro, o con los modales de posibilidad, que son may o might. Bien, pues ese sería el segundo punto de teoría que íbamos a ver en este tema, que es la condicional del primer tipo. Y vamos ya con el último punto de teoría que íbamos a ver en este tema, que es el futuro continuo. Bien, ¿qué indica el futuro continuo? Este tiempo indica una acción que estará ocurriendo en un momento concreto del futuro. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Siempre que un tiempo verbal se llame continuo, va a indicar que la acción va a estar ocurriendo, ¿vale? Nosotros hemos visto por ahora lo que es el presente continuo, hemos visto también el pasado continuo, ¿vale? Os dejaré una tarjetita con los enlaces a esos vídeos de los que hablan estos tiempos, y ahora estamos viendo un futuro continuo. Lo común entre los tres es la palabra continuo, es decir, una acción progresiva. Eso significa una acción que está ocurriendo ahora mismo. I am writing, estoy escribiendo. Una acción que estaba ocurriendo en un momento concreto del pasado. I was listening to music. Estaba escuchando música ayer a las 3, por ejemplo, un momento concreto del pasado. Y por último, el futuro continuo, que es una acción que estará ocurriendo en un momento concreto del futuro. Fijaos también ahora que hay algo común en todos estos tiempos, porque al llamarse continuo tiene que aparecer siempre un verbo to be más un verbo con ing, ¿vale? Esto siempre tiene que estar cuando estamos hablando de un tiempo continuo. Tiene que aparecer un verbo to be y tiene que aparecer un verbo con ing. ¿Qué es lo que va a diferenciar estos tiempos? Pues la forma en la que venga ese verbo to be. En el presente continuo venía el verbo to be en presente,
En el pasado continuo venía el verbo to be en pasado y en el futuro continuo vendrá el verbo to be en futuro. ¿Y cómo hemos dicho que se forma el futuro de un verbo? Pues poniéndole la partícula will más el verbo en su forma de infinitivo. Por lo tanto, un futuro continuo, la estructura de un futuro continuo será sujeto más will, y el verbo que tiene que venir en futuro, hemos dicho que es el verbo to be, pues lo ponemos en su forma de infinitivo, que será be, más el verbo con ing. La forma negativa será el will con el not, más el be, más el verbo con ing. ¿Por qué no utilizamos aquí do, does o did? Porque en la frase hay verbos que son auxiliares, ¿vale? Y en esta frase tenemos dos verbos auxiliares que son will y que es be, ¿vale? Pero ¿cuál es el que cogemos para hacer la negativa o la interrogativa? El primero de ellos, ¿vale? Ya el otro se deja sin tocarle. El primero es el que va en su forma negativa, por eso detrás de él le hemos añadido not, o en la interrogativa es el que vamos a poner delante. Will sujeto, verbo to be, más verbo con ing. ¿Vale? Y si hablamos de una interrogativa con un pronombre interrogativo, el mismo orden, pero con will sujeto, verbo to be, más verbo con ing. ¿Vale? Pues esa es la estructura del futuro continuo. Vamos a poner un ejemplo. I will be working in Madrid next year. Estaré trabajando en Madrid el año que viene. Es decir, en un momento concreto del futuro, que será el año que viene, yo estaré haciendo una acción, que es estar trabajando en este sitio, en Madrid. ¿De acuerdo? Bien, fijaos, will, be y el verbo con ing. Con este tiempo también podemos utilizar una estructura de adverbio que es, por ejemplo, poniendo this time next week I will be studying for the exam. Esto que estamos poniendo aquí es para concretar un poquito más ese tiempo futuro, porque hemos dicho que el futuro continuo es una acción que estará ocurriendo en un momento concreto del futuro. ¿Qué indico con esta frase? Pues que justo a esta hora, pero la próxima semana, yo estaré haciendo una acción. ¿De acuerdo? Entonces, tiene el mismo sentido que esta primera, pero aquí concreto un poquito más ese tiempo de futuro. Como en este tema estamos viendo otras dos partículas que eran may y might, que hemos dicho, volvemos a repetir, que la diferencia entre ellas y will es que may o might son partículas que indican una posibilidad y el will algo que estoy más seguro, pues en estas frases de futuro continuo también puedo sustituir el will por may o might. ¿De acuerdo? Entonces yo podría decir en esta primera frase I may be working in Madrid next year. O this time next week, por ejemplo, aquí vamos a poner might. I might be studying for the exam. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay? Pues que con el will es una acción, como ya hemos dicho, que estoy más seguro de ella, y con el may o el might, pues indico esa posibilidad, algo que podría o no podría ocurrir en el futuro. Bueno, chicos y chicas, pues esta ha sido toda la explicación de hoy. Espero que os haya servido y que os haya aclarado las dudas. Cualquier cuestión, cualquier cosa, cualquier duda, pues me lo dejáis en los comentarios e iremos respondiendo a vuestras cuestiones. Espero que os haya gustado y si es así, por favor, dejadle un like, os suscribís a mi canal, activáis la campanita para que podáis recibir enseguida el aviso de que he subido un nuevo vídeo y espero veros en el próximo vídeo.